de las muchas lecciones que podemos extraer, o ejemplos que podemos extraer de la vida de San José, bueno, pienso que hay tres que nos pueden ayudar en estos días de Cuaresma, preparándonos para la Semana Santa. Por supuesto que el primero, el silencio. De San José siempre se destaca el silencio, porque el Evangelio no recoge ni una sola palabra suya, y en ese sentido siempre entendemos que es un hombre profundamente contemplativo, no solo que exteriormente estuviera contemplando a María y a José, sino que a María y a Jesús, sino que interiormente estaba meditando continuamente los designios de Dios, en diálogo interior con el Señor. Por eso San José María, por ejemplo, le llamaba maestro y modelo de vida interior. El silencio, el recogimiento, es de alguna manera como la puerta de la vida interior. El que no sabe estar en silencio, el que no sabe guardar silencio, recoger sus sentidos para crecer hacia adentro, pues no puede tener oración. Por eso decía el Papa Francisco que el silencio es, decía él, la nube que cubre el misterio de nuestra relación con el Señor, de nuestra santidad, también de nuestros pecados. Este misterio que no podemos explicar, pero cuando no hay silencio en nuestra vida, el misterio se pierde, se escapa. Custodiad, decía el Papa, el misterio con el silencio. Esta es la nube, esta es la potencia de Dios por nosotros, es la fuerza del Espíritu Santo. Fin de semana pasado estuvimos de ejercicios espirituales y había que insistir mucho en el silencio, porque continuamente tenemos esa necesidad no solo de estar mirando el móvil, sino también de hablar, de comentar, de señalar, de estar continuamente en conversación exterior o a veces en conversación interior, por dentro, recordando cosas, diciendo cosas, rumiando cosas. Sin embargo, el silencio es el lugar donde resuena la voz de Dios. De hecho, cuando uno contempla algo muy grande, la lógica reacción es el silencio. Y dice, me he quedado mudo. ¿Qué ha pasado con esto? Dice, pues me he quedado mudo. No sabía qué decir, porque es tan grande que lo único que puedo hacer es contemplarlo. Así que por eso también a veces, nos ponemos un poco pesados los curas con el silencio en la iglesia, porque la actitud adecuada antes de la misa, después de la misa, tiene que ser el silencio para recogernos en el misterio que vamos a celebrar o para recoger la acción del Espíritu Santo en nosotros cuando acabamos de comulgar al terminar la Santa Misa, que seamos hombres y mujeres de silencio. La segunda de las lecciones que nos da San José es la aceptación de la voluntad de Dios, que es distinta de la mía. Porque de hecho la vida de San José continuamente es eso, estar continuamente, digamos, con los hombros encogidos porque le están pasando cosas que no era lo que él había pensado, no era lo que él había calculado. Cuando se casa con una mujer y está enseguida embarazada antes de vivir juntos y ese hijo no es suyo y tienen que volverse luego a Belén, pero luego de ahí tienen que ir a Egipto y ya no pueden regresar a Belén y terminan en Nazaret y luego el niño se pierde y mil cosas más que reflejan pues, la realidad de que Dios tiene un plan para nosotros mejor que el nuestro. Y precisamente del recogimiento y del silencio, de la oración, nos permite el Señor poder reconocer la acción de Dios y abrazarla como un plan mejor que el que yo hubiera pensado. Pensad vosotros la cantidad de cosas que tenemos en nuestra vida que no era lo que habíamos imaginado. Desde el matrimonio, que no era como yo pensaba, los hijos no eran como yo pensaba, nunca imaginé que iba a estar aquí, o que iba a estar de esta manera, o que iba a tener estos achaques, o mil cosas más. Y entonces San José nos enseña a reconocer que hay un plan de Dios que es mejor que el mío, porque Él sabe más que yo, porque Él puede más que yo, porque Él me quiere más que yo, y entonces en vez de vivir como renegando de lo que me está pasando en esa especie de queja en la que a veces nos instalamos, pues vivir abrazando el plan de Dios, que puede ser a veces difícil de entender, pero siempre es mejor, porque Él me quiere más. Por último, San José nos enseña, lógicamente, a descansar con Cristo, descansar en Dios, que es misteriosamente la manera en la que siempre le vemos. O sea, cuando recibe el anuncio del ángel, las dos veces que dice el Evangelio que eso sucedió, estaba durmiendo. Es decir, que en el descanso en el Señor es donde Cristo nos da, donde Dios nos da sus designios.
Hay un salmo que dice: es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde, hablando de cómo Dios nos da las cosas. Es inútil que madruguéis o que veléis hasta muy tarde, que comáis del pan con vuestros sudores, porque Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Es decir, que la acción de Dios en nosotros no depende tanto de nuestras fuerzas, sino de dejarnos hacer, de estar en esa actitud de descanso junto a Él, que requiere una pausa que a veces no podemos tener. Digamos que es como cuando los niños están enrabietados y no consigues meterle el potito, ¿no?, en la papilla, porque están como enfadados. O a veces los médicos que tienen que hacer un análisis o poner una vía y dicen: relájate, porque si estás nervioso no consigo hacer nada. Y a veces el Señor con nosotros pues no consigue hacer, pues porque no tenemos la pausa suficiente o la tranquilidad suficiente como para permitir que la acción de Dios penetre en nosotros como el rocío de la mañana que penetra lentamente y hace calar la tierra. El Papa Francisco, hablando de esto, también decía: las Escrituras rara vez hablan de San José, pero cuando lo hacen a menudo lo encuentran descansando, mientras un ángel le revela la voluntad de Dios en sueños. En el momento del descanso en el Señor, cuando nos detenemos de nuestras obligaciones y actividades diarias, Dios también nos habla. Nos habla en la lectura, nos habla en la oración, en el testimonio, en el silencio de nuestro corazón, para oír y aceptar la llamada de Dios y preparar una casa para Jesús. Debéis ser capaces de descansar en el Señor. Bueno, pues en mitad de la Cuaresma creo que nos viene muy bien esta pausa y estas lecciones que nos da San José, que estos días que nos preparan para la Semana Santa sean días, como San José, de silencio y recogimiento interior, sean días de aceptación rendida y amorosa de la voluntad de Dios, y sean días de descansar en el Señor para que Él nos pueda hablar. Que así sea.